Buenos días, estamos en RFID Spain con José Ángel Blanco, que es RFID Manager de Trilogic. Buenos días, José Ángel. Hola, buenos días, Lidia. Bueno, para empezar a situarnos un poquito, porque no conocemos mucho Trilogic, ¿podrías explicarnos qué hace y más o menos cómo ha evolucionado? Sí, mira, Trilogic es una compañía que llevamos trabajando 10 años, celebramos nuestro 10º aniversario hace cosa de 5 o 6 meses, desde el principio en el sector TIC. Lógicamente hace 10 años, pues bueno, el inicio normal que tuvieron todas las compañías dedicadas a cosas de información y comunicación fue el diseño y desarrollo de páginas web. Con la evolución de los años, pues hemos ido creciendo y siempre ha habido una apuesta muy potente por la innovación y el diseño y el uso de nuevas tecnologías. Entonces consideramos que actualmente somos una especie de fábrica de oportunidades de alto valor, es decir, siempre estamos buscando e investigando en el estado del arte de la tecnología y buscando pues esas nuevas tecnologías que van surgiendo y que pueden ayudar a la gente, digamos, a mejorar sus procesos. En cuanto a plantilla, pues mira, de cuando empezamos que empezaron 4 socios, ahora mismo somos 60 personas y prácticamente un 90% de titulados universitarios. O sea, realmente ha crecido bastante. ¿Y qué más? ¿Y que dentro de las de las TIC, podrías explicarme un poquito las ramas? Sí, pues mira, ahora mismo la empresa, como te decía, ha sufrido una cierta evolución. Principalmente la evolución más drástica ha sido en los últimos 2 años, donde se ha dividido un poco en 4 áreas de trabajo. Un área llamada Trilogic Consulting, que digamos deriva de ese trabajo inicial de diseño y desarrollo de páginas web, que ahora lógicamente también ha evolucionado y se dedica un poco a soluciones específicas de desarrollos de software, aplicaciones, principalmente en entorno web, pero bueno, un poco para grandes clientes, administración pública. Trabajamos mucho con el Príncipe de Asturias, por ejemplo, tanto en desarrollo como mantenimiento de aplicaciones. Porque sois asturianos, ¿verdad? Sí, estamos al lado de Oviedo. Al lado de Oviedo. Eso sería un área. Luego tenemos, digamos, las áreas un poco más tecnológicas, que no son ya tanto desarrollo de software. Entonces tendríamos un área llamada de servicios de localización, donde tenemos un producto que se llama iWare, que es para gestión de flotas, tanto taxis, ambulancias, etcétera. Entonces, bueno, en ese área lo que se combinan son un poco las tecnologías de GPS, GPRS, un poco localización, dispositivos de localización de vehículos puestos en el propio vehículo y sistemas de información para gestionar todo eso. Por otro lado tendríamos el área de RFID, que bueno, de este hablaremos largamente a lo largo de la entrevista. Y luego tenemos un área que es un área que normalmente no está muy potenciada en las empresas, que es el área de I+D+I, que aquí desde el principio, ya desde hace muchos años, yo llevo 8 años trabajando aquí en la empresa y siempre hubo este área. Y es como la parte dedicada a generar esas nuevas ideas que acaban convertidas en productos. Pues por ejemplo, antes de empezar a trabajar con el GPS y GPRS, pues hubo proyectos de innovación sacados desde este área que realizaban un piloto y a partir de ahí surgía un producto. En RFID ha pasado exactamente lo mismo. Y en el futuro estoy seguro que las nuevas tecnologías que vayan apareciendo, comprobemos la viabilidad de ciertos pilotos con ellas, etcétera, pues partirán de este área y irán generando nuevos productos y servicios para ofrecer por el resto de áreas de la empresa. Es decir, es una generadora de ideas. Que luego aprovecháis para desarrollar vuestros productos. Exactamente. Ellos crean pilotos que luego, lógicamente, pues esos pilotos necesitan una adaptación al mercado, ya sea por una petición directa de un cliente, ya sea porque nosotros veamos un agujero en ese mercado, una necesidad, y sacamos productos a partir de esto. Y aunque estéis en Asturias, ¿tenéis presencia en toda España? O aunque no tengáis presencia, si un cliente, por ejemplo, os llama de Barcelona, Madrid o cualquier punto, ¿podéis atenderle? Sí, eso sin ningún problema, aunque estamos, digamos que la parte de producción está aquí en Asturias, que ahora mismo estamos en unas oficinas un poco provisionales, porque estamos construyendo un edificio en el Parque Tecnológico de Asturias, una sede de 1.500 metros cuadrados, que calculo que nos traslademos para allí a finales de año o principios del año que viene. De todas formas, tenemos parte comercial en Madrid,
Ah, de acuerdo. Y hacemos proyectos en toda España y incluso en Europa también. No tenemos problema para desplazarnos, para asistir a donde sea. Es decir, no tenemos restringido, aunque tenemos clientes aquí en Asturias, también tenemos clientes a lo largo de toda España. Entonces es una cosa que... ¿Y podrías darme un número aproximado de cuántos clientes más o menos? Sí, pues ahora mismo entre todas las áreas de la empresa alrededor de unos 200 clientes, más o menos. ¿Y de porcentaje de negocio que supone el RFID dentro de todas las 4 áreas que me has definido? Pues mira, la empresa más o menos ha estado facturando, ha tenido un crecimiento sostenido de como un 50% en la facturación a lo largo de los 3 o 4 últimos años, y ya te digo que ese crecimiento de facturación y también ha venido dado por un crecimiento en las personas que trabajamos aquí. Y, por ejemplo, la previsión para este año es de unos 3,5 millones de euros, más o menos, 3,5 millones por ahí. Ajá. Y ahora mismo, como te decía, con RFID empezó a trabajar ese departamento de I+D, empezamos a trabajar con RFID hace cosa de 2 años y medio, más o menos. Y lo tenemos como área de negocio desde hace aproximadamente un año. Es decir, desde hace un año ya tenemos un área dedicada exclusivamente a RFID, que ahora mismo, en este momento, la facturación de ese área es alrededor de un 25% de lo que factura la empresa. Ajá. Pero la previsión, dado el tipo de tecnología y que está, digamos, en pleno proceso de implantación, pues es que sea de las áreas que más crezca. Vamos, sí. Probablemente a corto y medio plazo. Ajá. ¿Y vosotros implantáis vuestras propias soluciones? ¿Trabajáis a partir de partners? ¿O más o menos que...? Bueno, nuestro planteamiento desde el principio fue un poco la de ofrecer soluciones llave en mano basadas en la tecnología RFID. No solo basadas en RFID, sino que un poco integrando varias tecnologías. Ajá. Es decir, intentamos coger al cliente, esa persona que está interesada en la tecnología y ve que le puede aportar algo a su proceso de negocio, pues hablamos con él e intentamos llevar el proyecto en todo el ciclo de vida, desde el planteamiento, pasando por el análisis, diseño, implantación, etcétera. Perfecto. Ahora mismo lo hacemos todo. No fabricamos, lógicamente, compramos lectores hechos, etiquetas hechas, etcétera. Fabricar no fabricamos. Nuestra idea a corto o medio plazo es la de ser integradores, simplemente. Es decir, de acuerdo. Porque creemos que es un hueco que sí que lo hay, ahora mismo no lo hay aquí. Es una figura que en Estados Unidos, por ejemplo, sí que existe. Pero ahora mismo en España, tanto en Europa como principalmente en España, las compañías que, digamos, quieren hacer un proceso de implantación de algo de RFID, al final lo que tienen que hacer es crearse su propio departamento de RFID, o por lo menos designar a personas que son las que se tienen que buscar la vida, digamos, pegándose con la tecnología, etcétera. Y eso lo que provoca es que solo puedan acceder a proyectos de ese tipo compañías grandes. Entonces nuestra idea es, como apostamos por esta tecnología y creemos que tiene futuro y es viable, está claro, pues nuestra idea es ayudar a esas pymes principalmente, y también grandes empresas que no quieren o no pueden poner un presupuesto para tener un departamento dedicado exclusivamente a eso, pues hacerles ese trabajo. Ajá. Y actualmente ofrecéis también servicios de formación, entonces, supongo, cuando acabáis de integrar los sistemas, etcétera. A ver, verás, lo que es formación en RFID, pues bueno, lógicamente cuando estamos hablando con el cliente y esto, pues él va aprendiendo. Lo que es cursos de formación o cosas así específicamente, no, porque, por ejemplo, aquí en Asturias, en general, se está haciendo bastante apuesta por la tecnología, y hay 2 centros tecnológicos que, bueno, no sé si los conocéis, que son Fundación CETIC y Fundación Prointec, que sí que están apostando fuertemente por RFID. Entonces, cursos de formación y este tipo de cosas los hacen ellos. Nosotros colaboramos con ellos. Por ejemplo, la semana pasada hubo una feria de difusión de la tecnología dentro del proyecto europeo de RFID para la pequeña empresa, que se celebró en Gijón, y bueno, nosotros pues eso, estuvimos colaborando activamente con Prointec, que era la organizadora. Y lo que hacemos nosotros en cuanto a ese apartado de demostraciones, que tenemos aquí en nuestras instalaciones un centro de demostraciones para que la gente pueda ver, pues bueno, con
unas pequeñas demos, ver qué posibilidades ofrece esa tecnología, ver que no es magia o que... Exactamente, porque al final la gente hasta que no ve una cosa no se la cree, digamos. Entonces es lo que intentamos mostrar con ese centro de demostraciones. El centro de demostraciones está abierto a todo el que quiera visitarlo, simplemente a través de nuestra web nos envía un mail o nos manda una solicitud de visita y se lo enseñamos aquí sin ningún tipo de problemas y le explicamos todo lo que se puede hacer con la tecnología, etcétera, etcétera. ¿Y para qué tipo de compañías más o menos trabajáis principalmente con RFID? ¿Te hablo de sectores o quizás de tamaños? Sí, pues mira, ahora mismo, teniendo en cuenta el proyecto que vamos a hacer en el Hospital de Cabueñes, nuestro target principal es el área de sanidad. Sanidad en general, hospitales en particular, un poco todo lo relacionado con ese tipo de cosas, porque bueno, creemos que la tecnología puede ayudar de muchísimas maneras a trabajar en este tipo de entornos, eso, tanto sanidad en general, hospitales públicos, hospitales privados, cada uno con sus características particulares. Respecto a en qué sectores, también otro tipo de sectores, por ejemplo, a lo mejor en el que mejor se ve la aplicación inicial de RFID sea probablemente el sector de la logística. Sí. Lógicamente también tenemos ahí algunas cosas, pero yo creo que este tipo de cosas están ocurriendo porque digamos que la tecnología es muy novedosa, principalmente aquí en España y bueno, en Europa incluso también, y entonces acabará implantándose no solo en logística o cosas de sanidad, sino que yo creo que nos quedan por ver todavía un montón de posibles aplicaciones que no nos podemos ni imaginar, ¿no? Pero que habrá muchas cosas que aparecerán y que ahora mismo no pensamos en ellas. ¿Y sois especialistas en alguna aplicación en concreto? ¿Cómo, perdona? Si sois especialistas en alguna aplicación en concreto. Por ejemplo, en el ámbito de sanidad, pues aplicaciones de cara a la sanidad, ¿no? En logística, cadena de suministro. Bueno, ahora mismo, digamos que nuestro producto estrella es SAIG, que es son las iniciales de Sistema Inteligente de Gestión de Hospitales, que es un sistema de monitorización y localización de pacientes que utiliza la tecnología RFID y otras tecnologías, integrándolas para un poco, está, digamos, optimizado para implantar en áreas de urgencias de hospitales, pero tiene cabida en multitud de áreas más, quirófanos, hospitalización, etcétera, etcétera. Incluso no solo en partes asistenciales, sino en partes de logística de hospitales, como puede ser la lavandería o cosas por el estilo. Eso sería, digamos, nuestra especialidad. Pero como te dije antes, no estamos cerrados a ningún tipo de proyecto. Simplemente hay que evaluarlo y ver si se puede hacer, si es un beneficio para el cliente, etcétera. Y respecto a la sanidad y al proyecto del Hospital de Cabueñas, que creo que es uno de los más importantes que habéis hecho, o de los que yo tengo conocimiento, ¿nos podrías explicar un poquito, así brevemente, porque supongo que podrías explicar durante horas, un poco cuál era la problemática, si fue el hospital que se acercó a vosotros, qué solución implantasteis, en cuántas fases, o si estáis en ello todavía, beneficios, un poco... Sí, verás, este proyecto surge a partir de... No surge como un proyecto en concreto primero para el Hospital de Cabueñes, sino que surge precisamente del área de I+D+I de Trilogic, que planteamos un proyecto en colaboración con el Centro Tecnológico de Fundación CETIC, y bueno, empezamos a desarrollar este proyecto que era un poco de monitorización y localización de personas en recintos cerrados, más o menos. Según estaba avanzando ese proyecto, que es lo que te digo, un proyecto de innovación con vistas a un mercado futuro, pero sin nada en concreto. Empezamos las conversaciones con la Consejería de Salud de aquí del Gobierno del Principado y con el Hospital de Cabueñes, y se vio que ese producto en concreto podría tener una gran aplicabilidad en el área de urgencias del hospital. ¿Por qué? Porque ahora mismo, digamos que la gestión que se realiza en las áreas de urgencias requiere mucho papeleo, no tienes unos datos informatizados que te permitan saber qué está pasando en esa área de urgencias. Si no sabes lo que está pasando, no puedes corregir, por ejemplo,
hay veces que la gente se queja de tiempos de espera en urgencias, pues si no sabes por qué están ocurriendo esos tiempos de espera, no vas a poder solucionarlos. Y luego un tema que también les preocupaba mucho a la gente del hospital, que era la información a los familiares. Ajá. Porque muchas veces el familiar está en la sala de espera, no tiene ni idea de lo que está pasando con la persona que está ingresada. Claro. ¿Qué pasa al final? Que al final se echa toda la gente encima del mostrador preguntando allí al servicio de atención al paciente. Bueno, es un poco lío. Entonces planteamos este proyecto, o sea, al final el proyecto lo que planteamos es localizar a los pacientes, es decir, lo único que hacemos es, a partir de esas pulseras, bueno, aquí en el hospital de Cabuñes te entregan una pulsera al entrar en urgencias. Uh-huh. Lo que hacemos es ponerle una etiqueta RFID a esa pulsera, y a partir de ahí, con una serie de lectores localizados a lo largo del área de urgencias, de momento esto está en el área de urgencias, pues de ese área sabemos dónde está ese paciente en todo momento. A partir de esos datos que hemos hecho, pues construir por encima un sistema de información destinado principalmente, pues eso, vamos a ir informando a los familiares de lo que está pasando con su paciente, para que la gente sabe, pues mira, pues están haciendo algo con él, no está allí tirado en la sala de espera, sino que le van a hacer una radiografía o le van a hacer una analítica, exactamente. Uh-huh. Vamos a ayudar a los médicos porque les vamos a dotar de unos dispositivos portátiles, unas PDAs, para que puedan ellos pedir analíticas, pedir radiografías, pueden saber dónde están en todo momento los pacientes, etcétera. Entonces, esto va destinado principalmente a reducir los tiempos de espera. Y luego también, pues una vez que tienes esos datos, pues las aplicaciones la explotación de esos datos que puedes hacer es infinita, digamos, porque puedes hacer desde estadísticas de estancia de pacientes hasta utilizarlo, por ejemplo, cuando hay que trasladar a un paciente, pues muchas veces se lo dicen a un celador, oye, tienes que trasladar a esta persona, pues la tiene que buscar, así por ejemplo sabe dónde está, y ese tipo de cosas. ¿Y más o menos en qué fase estáis del proyecto? ¿Habéis acabado o...? Ahora mismo está desarrollado completamente ese sistema de información, uh-huh, a falta de pequeños retoques, y estamos a falta de implantación en el hospital. Lo que pasa es que esta implantación va a ser un poco en dos fases, uh-huh, porque teniendo en cuenta que es un hospital, lógicamente el trabajo que hagas en el hospital a la hora de instalar lectores, etcétera, tiene que ser lo mínimo posible, porque claro, encima es un área de urgencias que trabaja 24 horas al día, es un poco complicado. Entonces, bueno, lo que se va a hacer es montar una especie de maqueta de urgencias, vamos, en un sitio aparte, en una nave industrial o algo así, montar el sistema completo, ajá, y validarlo con la gente del hospital, tanto la sección de enfermería como los médicos, como la gente de gestión del hospital. Ajá. Una vez que esté validado, se implantaría en el hospital directamente. Uh-huh. ¿Y habéis obtenido ya alguna respuesta por parte del hospital acerca de pues si están contentos con el sistema, si les ha traído beneficios? Bueno, esto es una cosa que todavía no se ha podido comprobar. Es un poco complicado, ¿no? Es un poco complicado, por ejemplo, valorar así de primeras lo que sí va a estar claro es, por ejemplo, en el tema de confortabilidad de familiares y de paciente, sí, pues va a estar claro, porque la gente al estar informada, lógicamente, reduce esa ansiedad que puedes tener en ese área de urgencias. Entonces, por ese lado, el beneficio lo dan por supuesto. Después, reducir los tiempos de estancia de la gente va a ser un poco más complicado de evaluar directamente. ¿Por qué? Porque no hay datos hasta ahora mismo concretos de qué está pasando ahí. Claro. Pero el hospital al completo, todas las áreas, tanto gerencia como atención sanitaria, como mantenimiento, todos están muy implicados con el proyecto porque le ven un potencial enorme. Claro. Uh-huh. ¿Y cuánto más o menos podría costar un proyecto así, de tal envergadura? Pues mira, en general en RFID, porque claro, luego se dicen por ahí cifras que a lo mejor pueden asustar a una pyme, sí, o cosas así. Sí, luego te quería preguntar eso, sí. ¿Crees que es realmente una tecnología asequible para una empresa de mediano tamaño? Mira, este proyecto de Cabuñes estamos hablando entre 300 y 500.000 euros más o menos, uh-huh, porque claro, este es un poco especial porque es un piloto, entonces es un poco diferente, pero
Pero lo que sería, una vez que está creado ya el producto, la implantación en otro hospital, andaríamos hablando más o menos de esos precios. Todo va a depender luego del área de urgencias que tenga, modificaciones que tenga, pero por ahí más o menos. En cuanto a la competencia en el mercado español, ¿cuáles serían vuestros principales competidores? O si no quieres hablar de ellos, ¿cuáles serían vuestros rasgos diferenciales? Sí, a ver, yo principalmente competidores que yo entiendo por competidores como alguien que te puede estar quitando mercado. Clientes, sí. Entonces yo creo que ahora mismo la competencia que podemos tener nosotros como Trislogic RFID no es un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque creo que las empresas que están haciendo el trabajo en RFID ahora mismo son los propios fabricantes. O sea, empieza a haber la figura del integrador, que es a la que queremos llegar nosotros y que es lo que vamos a ser nosotros, pero ahora mismo no existe. Entonces, al ser los fabricantes, creo que el tipo de proyectos que realizan los fabricantes, es decir, pues Motorola, Intermec, etcétera, suelen ser proyectos de mucha más envergadura de lo que a lo mejor le puede interesar a una pyme. Claro. Entonces, creo que teniendo en cuenta que la tecnología acabará implantándose en un montón de sectores y de aplicaciones, no hay ahora mismo, creo que hay más demanda, hay bastante más demanda que oferta ahora mismo. Ajá. Y respecto, desde vuestra experiencia, ¿cuál creéis que es el principal obstáculo que ven las empresas a la hora de implementar un sistema RFID? ¿Creéis que es todavía el coste o el precio del tag? ¿O quizás que no hay un estándar claro que te permita operar en todo? ¿O que no la conocen, quizás? Yo creo que el ¿no? principal problema, o sea, ahora mismo en España es el desconocimiento de la tecnología, porque incluso hay mucha gente gente que trata con tecnología y no conoce esa tecnología, o a lo mejor ha ido a hablar de ella remotamente y no le suena. Entonces, seguramente, según vaya conociéndose, irá accediendo más gente. Yo creo que el precio del tag no es un problema, porque ahora mismo la gente no piensa, a ver, el tipo de aplicaciones en los que se está utilizando, pues normalmente no es una cosa masiva, entonces tampoco el precio del tag va a influir definitivamente. Y precisamente cuando esas implantaciones sean masivas, el precio va a bajar de una forma drástica y ya dejará de ser un problema. Y es lo que te digo, yo creo que lo principal es el desconocimiento, efectivamente. Los estándares tampoco creo que sean un problema, porque ahora mismo una pyme, por ejemplo, que conozca RFID, normalmente no le va a dar igual que ese tag se pueda leer en Europa, en Japón y en Estados Unidos, que solo se lee aquí en Oviedo. Sí, porque normalmente la gente, ahora todavía estamos en el momento en que la gente piensa en cómo solucionar sus propios problemas, digamos, con RFID. Yo creo que el tiempo del EPC Global y este tipo de cosas le falta un poco todavía. Ahora mismo, o sea, es decir, me parece muy interesante plantearlo desde el principio. De hecho, yo a cualquier cliente con el que hablamos siempre le digo, pues mira, utiliza UHF Gen 2 porque a la larga a lo mejor no lo acabas utilizando, pero tampoco es una cosa que vayas a notar una diferencia de precio brutal y a lo mejor dentro de 10 años te estás arrepintiendo por haber montado un sistema completo en HF, por ejemplo. Sí. Y en cuanto al ROI, al retorno de la inversión, por los proyectos que vosotros habéis tenido, ¿es difícil presentarle a la empresa, pues claro, cifras claras o en un tiempo? Es difícil de calcular y es difícil que la empresa lo vea y pueda llegar a confiar en un proyecto RFID que a lo mejor no tiene un ROI claramente definido en unos meses determinados, etcétera. Yo creo que no, porque, a ver, ahora mismo quien, digamos, se lanza por esta tecnología suele ser gente innovadora, o sea, empresarios innovadores que normalmente le ven rápidamente el beneficio. Además, creo que hay multitud de proyectos en determinados sectores que ver el ROI de implantación de RFID es inmediato. Por ejemplo, habla con el dueño de un almacén que tenga que estar haciendo inventarios una vez al mes, por ejemplo, tiene que coger a toda la plantilla, hacer horas extras. O sea, eso al final es dinero que se ve contante y sonante. Si tú le dices que
montando RFID puede tener un almacén con inventario en tiempo real, sin necesidad de que la plantilla esté haciendo horas extras ni nada, pues lógicamente se ve muy rápido. Ajá. Yo creo que hay otro tipo de proyectos en los que a lo mejor ver el retorno de la inversión es un poco más complicado. Pero ahí yo creo que está nuestra labor, o sea, la labor de la gente que se dedica a integrar RFID, de fabricantes, etcétera, de hacerle ver al cliente cómo puede esto mejorar el ROI. De todas formas, creo que es lo fundamental a la hora de implantar un proyecto de estos. Si no, la tecnología por la tecnología no sirve de nada. Y en general, ¿tú crees que la empresa española es innovadora? Pues, a ver, si veo lo que hacemos en Trilogic, pues te podría decir que sí. Porque eso es lo que te digo, que nosotros tenemos un departamento de I+D+I desde prácticamente desde que se creó la empresa, y hemos visto que es fundamental, porque lógicamente los mercados aparecen y desaparecen. Entonces, si tú centras todo tu esfuerzo en un mercado determinado, cuando desaparezca, ¿qué haces? Entonces siempre hay que ir diversificando y abriendo nuevas líneas de negocio que solo te pueden surgir a partir de un departamento que las esté investigando continuamente. Entonces, ya te digo, si lo viera desde el punto de vista nuestro solamente, te diría que sí. Sin embargo, en general en España yo creo que hay una actitud un pelín conservadora. Ajá. Y creo que es una actitud que tiene que cambiar. Porque ahora mismo, claro, es lo que te digo, lo fundamental es si a un empresario no le haces ver el retorno de la inversión, pero clarísimamente, y incluso aún así la gente muchas veces es reticente. Entonces, yo creo que estamos en el buen camino, pero nos quedan unos años todavía. Y a nivel de Europa, antes me comentabais que teníais algún proyecto en Europa, y supongo que también seguiréis de cerca pues los avances del mercado europeo. ¿Cómo veis al mercado español? ¿Lo veis al nivel? ¿Lo veis quizás un poquito más reticente, como tú me dices, a utilizar plenamente la tecnología? Yo creo que lo que es en el tema de RFID, no creo que estemos muy lejos de Europa. O sea, creo que ambos mercados se han empezado a hacer proyectos, pero en realidad sigue siendo un mercado de pilotos. Es decir, sí que ahora empiezan a haber proyectos, eso es lo que te digo, pero hasta ahora eso, pilotos y pruebas de concepto. Tanto en España como en Europa. De hecho, creo que en España estamos avanzando a pasos agigantados ahora mismo. Creo que empieza a haber una muy buena oferta para implantar soluciones RFID. Lógicamente, de donde estamos bastante lejos, yo creo que es de Estados Unidos, sí, porque ahí, digamos, que el tiempo de los pilotos está más o menos pasado y están ya habiendo grandes proyectos. Pero yo creo que aquí en Europa va a ocurrir lo mismo. Cuando una gran cadena de distribución o una gran empresa, tipo lo que ocurrió con Walmart en Estados Unidos, pues por ejemplo, los proyectos que están planteándose aquí, tanto el Grupo Metro como Leche Pascual aquí en España, por ejemplo, que pretende prácticamente duplicar el número de etiquetas que hay ahora mismo a nivel mundial, con proyectos de este tipo, yo creo que nos pondremos, o sea, vamos, que el salto que vamos a dar en Europa y en España va a ser tremendo. Ajá. ¿Y habéis notado algún movimiento especial desde que se liberalizó la banda UHF aquí? ¿Habéis notado más interés o no? Yo creo que ahora mismo, igual que te comenté antes, que la gente tampoco se preocupaba mucho del EPC Global y de que si su etiqueta se leía en Japón o se leía aquí en la vuelta en su almacén solo, yo creo que entonces el tema del UHF no ha potenciado ahora mismo esto. Sí que se habla más de ello porque, lógicamente, es una tecnología que vende mucho, pero es que va a vender mucho más con el tiempo, porque es lo que te digo, que quizás ahora mismo la gente no es capaz de imaginarse, yo creo, no puede ver todavía las posibilidades que ofrece el que tú tengas una etiqueta que sea leída a nivel mundial. Claro. Quizás la mayoría de implantaciones que se hacen o proyectos son circuitos cerrados. Exactamente. Es lo que te comentaba antes, que nosotros ya, por ejemplo, ya que si etiquetas en tu almacén las cosas, pues etiquétalas con UHF Gen 2 y pone un código SPC Global. Probablemente ahora te va a servir igual para dentro de tu almacén, pero a lo mejor en un futuro, no creo que a largo plazo, sino a medio plazo, te puede servir para exportar tus productos o para leer productos que te envían otro tipo de distribuidores. Claro.
Y respecto al futuro, ¿hacia dónde crees que avanza la tecnología? ¿Se superarán barreras como los metales, los líquidos, etcétera? También nos hablaban de fabricaciones de antenas por tinta, en fin. Hombre, yo ya te digo que confío mucho en la tecnología y piensa que estamos hablando de una tecnología de uso minoritario, entre comillas, y que el salto tecnológico que ha dado en los últimos años es tremendo. Entonces, ¿qué va a haber dentro de 10 años? Pues no lo sé, pero si te pregunto que hace 10 años qué iba a pasar con los móviles, pues y este es el mismo tipo de cosas, porque sí, es una con Internet. Alguien me lo comparó con Internet. Por ejemplo, también es un tipo de las tecnologías cuando son útiles, y el caso del RFID está claro que es una tecnología útil, pues lógicamente lo que va a ir pasando es que se van a ir reduciendo precios y mejorando las funcionalidades, que es lo que ha pasado en todo y es lo que pasará en esto. Y en cuanto al mercado de España, ya como última pregunta, y a Trilogic en particular, ¿cómo os veis de aquí 5 años y cómo veis al mercado español? Pues yo el mercado lo veo tremendamente explosivo, es decir, que aunque ahora digamos que somos un pequeño grupo de pioneros, tanto Trilogic como unas cuantas empresas y sobre todo los pioneros son los que se atreven a implantarlo, pero a medio plazo va a ser cuando se va a ver el verdadero potencial de esta tecnología, pues eso, tanto por reducción de precios como que la gente se lance porque vea ese ROI directamente cómo aplicarlo, pero yo creo que estamos hablando de una tecnología que se va a implantar de forma masiva. No sé si en 5 años, pero durante los próximos 10 años probablemente haya RFID en todos los sectores, o sea, aplicaciones en todos los sectores que utilicen la tecnología RFID. ¿Y crees que surgirá alguna gran cadena de suministro que emprenda un mandato quizás para identificación con RFID? Yo creo que sí, y eso será el pistoletazo directamente para cuando ya te obligue cualquier cadena, obliga a sus distribuidores a etiquetar RFID, pues claro, va a provocar bajada de precio de tags, va a provocar que todo el mundo lo implante, todo el mundo verá los beneficios directamente, porque vale, a lo mejor el que era reticente, si te obligan a implantarlo, pues no te queda más remedio, y luego yo creo que nadie va a echar de menos el código de barras cuando implante algo con RFID. Aunque por otro lado, respecto a lo de las otras aplicaciones, creo que ahora eso, aunque se ve principalmente cómo sustituir al código de barras, creo que RFID es una tecnología que sirve para muchísimas más cosas y será con el paso de los años y como según vaya mejorando la tecnología, cuando vayamos viendo nuevas aplicaciones que seguro que nos van a sorprender a todos, incluso a los que estamos metidos en ello. ¿Y más o menos en cuántos años crees tú que puede suceder que una cadena de suministro se lance? Yo creo que eso va a ser por ahí, corto o medio plazo. Ajá. No creo que se vaya a demorar más. De hecho, eso a nivel europeo, el grupo Metro tiene las cosas muy claras en el tema de RFID y están apostando fortísimo por esa tecnología y lógicamente cuando la gente vaya viendo esos beneficios, y prácticamente todas las grandes cadenas tienen sus pequeños, no pilotos a lo mejor o proyectos, pero sí saben de qué va esta tecnología, entonces yo creo que es cuestión de corto o medio plazo. Ajá. De acuerdo, pues muchísimas gracias, José Ángel, muchísima suerte a ti personalmente y a Trilogic. Y esperamos hablar con vosotros próximamente. Muy bien, muchas gracias, Lidia. Gracias, hasta luego. Hasta luego.